Bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos ven a esta tercera sesión de las jornadas de antifascismo hoy, cuidar la vida frente a la extrema derecha. La sesión de hoy está centrada sobre todo en colectivos, van a participar compañeras de colectivos migrantes y racializadas y vamos a poder hablar sobre qué necesitamos hacer para poder tener una ciudad vivible para todas las vecinas y los vecinos en Zaragoza. Un par de cosas que tengo que indicar. Uno es, todas las personas que nos escuchan van a poder, al final de la sesión, nosotras vamos a tener una conversación previa en el que vamos a hablar sobre pues, la situación actual para las personas migrantes, qué podemos hacer, la experiencia de estos colectivos, y al finalizar vamos a tener un espacio en el que podrían preguntar, pueden intervenir a través de la voz y con el video, nos tendrían que pedir a través del chat la participación y al final se las damos. Y también pueden ir planteando las preguntas durante la sesión y yo al final me encargo de recogerlas y de traerlas al debate. Entre las personas que van a participar están Aminetu, que es trabajadora social y ha participado, ha militado y es activista con colectivos de personas apátridas y también ha apoyado a menores no acompañados, entre otros activismos que tiene como feminista antirracista. Diana García es parte del colectivo de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados y también va a participar, aunque no está presencialmente, Mohamed, que él es integrante, es el presidente de AISA, la Asociación de Senegaleses de Aragón, porque precisamente le coincide con el trabajo. Entonces lo que hemos hecho es entrevistarle previamente y luego iremos poniendo parte de la entrevista que hemos hecho, iremos transmitiendo el mensaje que nos ha dejado Mohamed. Una última cosa antes de empezar con el diálogo, y es que cuando vayan a poner las preguntas o los comentarios que quieran sobre la sesión, es importante que pongan en el chat a todos los panelistas y participantes, porque si no solamente lo vamos a leer las que estamos como en la sesión como panelistas y no todas las personas que participan en la sesión. Bueno, y sin más, empezamos, así luego tendremos más tiempo para poder debatir. Yo quisiera, presentar a Diana y a Minetu, y me gustaría empezar con Diana para que nos pueda hablar un poco más sobre cómo se organizaron las trabajadoras del hogar y de los cuidados de Zaragoza, desde hace cuánto tiempo, y eso, que nos cuente un poco cómo fue la experiencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y fascistas. Bueno, realmente dentro de poco vamos a cumplir 4 años de estar organizadas. Las trabajadoras del hogar en Zaragoza, pues eso, relativamente llevamos eso poco, o sea, es un colectivo joven, pero bastante potente, que se dio pues primero pues eso por 3 compañeras que tenían esa inquietud de organizarse, porque aquí en esta ciudad pues no había una organización como tal para reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar y para que tuvieran una voz, ¿no? Y entraran en la agenda política también, porque en otras ciudades fue siguiendo más bien el ejemplo, en otras ciudades que sí ya que estaban conformadas colectivos de trabajadoras, entonces se desplazaron 3 compañeras a Madrid, estuvieron en una jornada de la cual se enriquecieron y trajeron todo eso a partir de esa experiencia en Madrid, se desplazaron a Zaragoza y entonces consideraron la necesidad de formarse un colectivo. Empezaron de muy poquitas y ahora, la verdad, ha ido creciendo bastante. Dale, gracias, que además entiendo que hay una red estatal también de colectivos de trabajadoras del hogar, ¿no? En el que participan. Exactamente, se conformó una red estatal hace 2 años, bastante potente, con otras colectividades, asociacionismos a nivel estatal, exactamente, para eso, para unir fuerzas y poder conseguir, pues eso, que se considere el trabajo del hogar y de los cuidados
pues como un trabajo más, ¿no? Dentro de ese régimen general en el cual todavía no entran, que es más adelante, pues espero ahondar un poquito más en ello. Vale, gracias. Bueno, Aminetu, vos también colaborás con colectivos de personas apátridas y nos contás un poco de cuál es la situación de las personas apátridas y cómo les afecta la ley de extranjería, por ejemplo. Buenas tardes a todas, también encantada de compartir el rato con vosotras. Y en cuanto a las personas apátridas en España en general, pues un altísimo porcentaje son saharauis en su mayoría y tiene una explicación lógica con la actual guerra que está viviendo la población saharaui, que tiene que ver con el colonialismo español persistente hasta hoy y con la ocupación marroquí. Europa pone sus puertas un poquito más allá de lo que es la península ibérica. Entonces, la situación que viven aquí en Zaragoza, por ejemplo, que es donde yo pues, conozco a personas que acompaño en un proyecto ahora mismo, es que desamparadas lo más absoluto. Por ejemplo, os cuento que, o sea, circunstancias como ir a policía, que te quiten el pasaporte, título de viaje que tienes para circular en Argelia, por ejemplo, y te dan el título de viaje español. El título de viaje español no te sirve estando en Argelia, porque ya te desprotege, o sea, tendría que asumir Argelia tus... Bueno, esto son pequeñeces que igual ahora mismo el público no entiende, pero sí que lo que quiero hacer llegar es que la dirección de policía funciona de una manera en cada comunidad autónoma, o sea, hay una descoordinación generalizada, un trabajo administrativo, porque son procesos administrativos, que se nos olvida eso, que cada comunidad autónoma funciona de una manera y paraliza la vida de las personas. Que tienen que vivir de la calle, de familiares, de amigos, de una red que, o sea, los servicios públicos no atienden. Entonces, pues los partidos políticos deberían de enterarse de qué vidas llevan, ¿no? Pues de esto estamos hablando. Y la verdad que es desesperante la situación de las personas apátridas y más en una circunstancia como es la del COVID, como es pues eso, un conflicto bélico abierto, en fin, ese es el panorama general y si queréis luego ahondamos un poco más en el Sí, tema. luego te preguntaré más cosas. Ahora quisiera presentar el vídeo que nos grabó Mohamed, en el que se presenta y habla un poco sobre AISA. Ahora lo ponemos. Sobre las personas migrantes, sobre todo los senegaleses, yo creo que, bueno, nosotros la relación que tenemos con la gente migrante, yo mismo soy un inmigrante, yo sé la realidad que hay en la inmigración, así que intentar hacer todo lo posible para que la vida nos resulta más cómoda, porque ser inmigrante primero es muy penoso. Así que intentar sobre todo de que aquí nos sentamos eh, como en nuestro propio país. Es todo lo que intentamos hacer para que siempre estamos más cómodos, más libres, sobre todo con los mismos derechos que la gente que están aquí, con los locales. Vale. Diana, a mí me gustaría que profundizaras un poco más sobre esto que contabas de las trabajadoras del hogar y la falta de derechos que tienen, es decir, cómo se vincula aquí este sistema capitalista que les afecta con el sistema racista. ¿Cómo se refleja eso en la vida de las mujeres trabajadoras del hogar? Sí, mira, cuando hacemos un repaso sobre cómo empieza a alzarse la voz, ¿no? de mujeres, pero sobre todo qué mujeres es las que se organizan, ¿no? Mujeres migradas, ¿no? En su gran mayoría son mujeres migradas del sur global, de Abdayala, principalmente, en las cuales pues se produce esa migración de cuidados que sostiene
el sistema del norte global, ¿no? El sistema occidental, el sistema que tiene todo lo que podemos llamar bienestar, que nosotras no gozamos en nuestras tierras, y todo esto es un entramado, ¿no? Un entramado para sostener esas sociedades capitalistas, pero sobre todo las sociedades capitalistas del norte global, ¿no? De estas sociedades occidentales que preferimos dirigirnos como la supremacía blanca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los que gozan de todos esos derechos, ¿no? Entonces se plantea, ¿no? Esa idea de esos derechos que son innatos. Cuando yo nazco tengo derechos o son derechos que consigo con la lucha, ¿no? Entonces, ahí entra ese tema de los cuidados, ¿no? Esos trabajos que sostienen la vida, que permiten que estas sociedades se puedan sostener, puedan seguir produciendo, que la mujer feminista blanca pueda salir y romper sus techos de cristales, mientras estas mujeres que migran pueden sostener esos hogares donde están recogiendo esos cristales, pero ellas tienen un techo de hormigón, a lo que yo en algún momento he querido diferenciar entre los techos que ellas atraviesan y los que las trabajadoras del hogar tienen que romper, ¿no? Ya se ven recogiendo los cristales, pero también rompiendo sus propios techos, ya no solo por ser mujer, sino por ser qué mujeres y en qué cuerpos, ¿no? Mujeres en cuerpos no blancos, de la cual se considera una herramienta que se puede prescindir en cualquier momento y que encima se le despoja del derecho de ciudadanía. Les atraviesa una ley de extranjería que las ilegaliza. Entonces, estamos partiendo de una mano de obra barata, una mano de obra precaria, que si se hiciera un análisis exhaustivo de la economía que sostiene, bajo esa economía sumergida, lo que sostiene, pues sacaríamos que es bastante importante el trabajo que hace esa mujer para que este sistema capitalista se sostenga, ¿no? Y cómo, ilegalizando su presencia, su ser, pues permite que estas sociedades fluctúen, o sea, sigan creciendo, sigan sosteniéndose, pueden reproducirse, pueden tener hijos, sus ancianos van a estar cuidados, mientras que los nuestros los dejamos para poder migrar aquí, cuidar, pero también dejamos a mujeres cuidando allí, dejamos a nuestros hijos aquí, pero cuidamos los hijos de ella aquí, de ellos, de ellas, de ellas, y no hay ni siquiera un atisbo, ¿no? De que podamos reconocer que hemos roto algo, y es que necesitamos entrar en esa agenda política, pero no solo por ser mujeres que están haciendo un trabajo de cuidados, porque eso siempre lo hemos hecho, sino qué mujeres están sosteniendo esos cuidados a la par que también sostiene lo que a ella también le corresponde como mujer, ¿no? Lo que está rompiendo ese techo de cristal, pero que también está cargando con los cuidados de esas otras personas para que su economía y su bienestar se sostenga. Entonces, hilando con todo eso, pues eso, las trabajadoras del hogar mayoritariamente son migradas, son mujeres migradas, migrantes, no blancas, que aquí también nos planteamos algo, ¿no? O sea, también nos atraviesa más allá ese racismo, porque ¿quiénes entran en las casas de esas familias? ¿Quiénes entran? No entran mujeres negras, no, entra la mujer latina que es cariñosa, que es sumisa y que cuida muy bien. No entra la mujer negra porque esa ya está para otras tareas, ¿no? Para las tareas del campo, lo que ha venido sosteniendo siempre los cuerpos negros, ¿no? Las cuerpas negras. Entonces, ahí está ese entramado de ese capitalismo y ese racismo que nos atraviesa a todas, y que por lo cual esta lucha lo que ha puesto realmente en la mesa es estamos sosteniendo ya como mujeres lo que es la economía global, pero es que también estamos sosteniendo las mujeres migradas, los cuerpos no blancos, en general, tu economía también, mujer feminista occidental. Sí, o sea, creo que has dicho varias cosas. Hacías referencia a las cadenas globales de cuidado que les han llamado, que es una mujer que tiene que emigrar y que luego otras mujeres se encargan de los cuidados en su tierra o en su país. Y luego también hacías referencia a eso, al trabajo de cuidados, el pagado y el no pagado. Sobre las condiciones de las trabajadoras del hogar, a mí me gustaría como que ampliaras un poco de las demandas que hacen los colectivos de trabajadoras del hogar. Sé que piden el convenio 189, pero
a lo mejor ampliarnos un poco de por qué piden ese convenio, qué implicaciones podría tener para las vidas de las mujeres trabajadoras del hogar, que son, eso, lo que decías, mayoritariamente mujeres migradas y muchas sin papeles, ¿no? Sí, efectivamente, es un trabajo precario, pero que además también está muy en la economía sumergida. Se pide la ratificación del convenio 189 de la OIT, porque sobre todo lo que está el trabajo de los cuidados en un régimen especial que le despoja de muchos derechos que son básicos, ¿no? Como el derecho, pues, por ejemplo, a pedir una baja por enfermedad, la baja por maternidad, a cobrar paro. O sea, son mujeres que no pueden ni cobrar paro, ni baja, están desprotegidas totalmente. O sea, lo único que se les reconoce es que puedan ir cotizando, pero, pero claro, una cotización también súper precaria, porque tampoco se les hace un seguimiento, aunque ahora ha habido... ¿no? La posibilidad eso de la seguridad social va a enviar unas cartas para aquellas familias que tienen contratadas, pero estamos hablando, claro, de esas mujeres que tienen contratadas, las que tienen esos derechos por tener ese plastiquito, ese derecho de ciudadanía, pero se quedan por fuera las compañeras que están haciendo la mayoría los trabajos de interna, ¿no? Que hablamos, ¿no? Que se reivindica mucho lo de trabajo interna, esclavitud moderna, porque efectivamente, pues, poniendo un ejemplo con la pandemia, cuando nos encerraron a todos, que todas estábamos locas porque estábamos en nuestra casa y qué fatal, pero ya teníamos compañeras que llevan ejerciendo ese trabajo durante mucho tiempo y que con la pandemia se agravó aún más su situación. Si podían salir un día para poder respirar, era demasiado, o sea, ya se quedaban encerradas totalmente, ya no tenían ningún día para poder respirar, ¿verdad? Entonces, con esta ratificación lo que se pretende es que entren en ese régimen general, que se les reconozca todos los derechos como un trabajo normal, un trabajo bien remunerado, o sea, bien remunerado, reconocido como un trabajo como tal, con todas las prestaciones que cualquier trabajador de a pie tenemos, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, y también pues haciendo un análisis de lo que supone ese trabajo de interna, esas 24 horas que mucha gente confunde, que dicen, ese trabajo viene bien porque mira, no pagas casa, viene bien porque mira, no paga, te estás ahorrando eso, ¿no? Te estamos dando vivienda. Y es como, no te equivoques, tú no estás dando nada. O sea, realmente es un trabajo 24 horas porque tienes a una persona, tienes una vida ahí que cualquier momento hace así. O sea, hay compañeras que no pueden ni dormir, no pueden ni dormir, lo pasan fatal. O sea, hay testimonios de compañeras de que han tenido, por ejemplo, a la hija de la persona que cuidan, vigilando para ver si esa persona está despierta para cuando su madre o su padre hace algún movimiento y ella está al tanto, o tienen alguna campanita o tienen alguna alarma para que estén constantemente despiertas y puedan estar al tanto del cambio de postura. O sea, 24 horas. Son 24 horas. No hay, no porque te den un momento, un espacio en la mesa para comer, significa que tú estés libre, ¿no? O sea, que estés en tu propio espacio descansando o haciendo lo que quieras o comiendo como quieres en tu casa. No es lo mismo. Porque yo no me imagino a un banquero o a una funcionaria de la administración durmiendo en su oficina, durmiendo en el escritorio. No creo que pase eso, que esté constantemente ahí en ese despacho pendiente si viene algún usuario le va a llamar por alguna eventualidad. Eso no ocurre. Entonces, la connotación de la palabra interna, por ejemplo, es algo carcelario también, penitenciario. O sea, interna, alguien que está encerrado 24 horas a la merced de su amo o de su ama. Entonces, no se está pidiendo gran cosa, se está pidiendo reconocimientos de derechos básicos como trabajadoras. Ok, gracias Diana, que luego también yo creo que, a ver si lo dejamos para el debate, pero cómo hicieron las trabajadoras de estos trabajos tan esenciales en la época del COVID, que es un tema que se hizo visible en el momento del COVID, pero que eso todavía no ha significado un cambio real en tema de derechos. Mine, te quiero preguntar sobre, vos has apoyado y has acompañado procesos de menores no acompañados, valga la redundancia, pero a mí me gustaría que nos contés un poco tu reflexión de por qué tanta hazaña de la extrema derecha con menores no acompañados, que son además chavales y chavalas
que llegan a España en una situación muy vulnerable y que ahora parece ser el blanco de los ataques de la ultraderecha. Pues supongo que tiene que ver mucho con lo que estaba comentando Diana, de en qué sistema vivimos, en un sistema que se ceba con con quienes se puede, ¿no? Se puede permitir que tenga, ¿no?, a mano, pisoteadas en cualquier circunstancia, ¿no? Y una persona menor de edad, pues nos preguntemos quiénes fabrican nuestra ropa, ¿no? Pues es un espejo más que Europa no quiere tener tan cerca, y como ahora los tienen en la cara, son sus vecinos, pues se niega, ¿no? Como ¿no?, un rechazo a, yo qué sé, lo estoy equiparando ahora mismo como, pues, en el caso de la Iglesia Católica, reconocer que tienes, o sea, abusas de menores. O sea, cuando tienes eso en la cara, ¿cómo reaccionas? Pues creo que ahora mismo no está reaccionando nadie, y es heavy, y claro, pues para discursos, para partidistas o como las quieras llamar, es que me da igual qué partido político ahora mismo, todos los que están gestionando cualquier ayuntamiento no están haciendo absolutamente nada por menores que están expulsados por la administración pública fuera a la calle. O sea, dime tú, sin permiso de trabajo, les están sacando las residencias sin permiso de trabajo, cuando un menor tutelado cada vez, o sea, español, si sale de la tutela, se le da un permiso de trabajo. O sea, estos niños no tienen ese derecho. O sea, estamos hablando todo el rato de no reconocimiento de derechos básicos. O sea, es que no estamos pidiendo gran cosa ni que nadie... O sea, son responsabilidades del Estado que se está deshaciendo totalmente, y además responsabiliza a sectores privados que terminan por hacer ya pues eso, las fundaciones y entidades que están gestionando ahora mismo los sistemas de protección, pues dejan mucho que desear. Personal mal contratado, muy temporal, los niños no llegan a conectar con nadie, no forman parte de ningún momento de un círculo afectivo que les arraiga a algún sitio. O sea, y ese maltrato sistemático con los coordinadores aquí en Supervía son desastrosos. En fin, la verdad que, no sé, ahora mismo a veces pronto hago esa sistematización de persona menor que migra sola, forzada porque es el hombre, ahí está la masculinidad construida sobre sus espaldas, que tiene que sacar de la pobreza a una familia, y que encima se encuentra con estas circunstancias de cero oportunidades, al revés, depresión, empastillados todo el día. Y luego les achaca la delincuencia, están en la calle, pues normal, es que no, no caben en ningún programa cultural, no caben en ningún... O sea, cero intención por parte del Estado de mirar hacia ese colectivo, desde luego. Por mí, esa es mi lectura de las cosas. Claro. Vale, vamos a poner ahora el siguiente video en el que nos cuenta un poco Mohamed sobre la organización de AISA y la necesidad de estar organizados. Así escuchamos también sus ideas. Porque la gente se tiene que asociar. Yo creo que es muy importante porque, a ver, sobre todo, yo estoy hablando en pos de los inmigrantes, porque yo soy inmigrante, yo estoy en la inmigración, soy presidente de una asociación de los inmigrantes senegaleses de Aragón. Tanto como yo le digo siempre, la inmigración es muy difícil porque dejamos atrás toda una historia, toda una familia, y ya estamos en un país, o sea, extranjero. Nos necesitamos adaptarnos como sea, O sea, pero si no hay una asociación o una estructura creada por gente, o sea, de tu zona o de tu mismo país, que te permite entender, comprender o adaptarse de la situación en esa ciudad o en ese país. Yo creo que en estos sentidos es que la asociación es muy importante, sobre todo cuando es una asociación que siempre, a ver, va a proteger las libertades fundamentales de las personas. Nosotros en la asociación de AISA, la cosa más importante que hacemos es que todos los senegaleses o todos los inmigrantes
tengan sus derechos fundamentales ante la ley, ante otra ciudadana o ante también las policías. Eso, por esto yo creo que la asociación es muy importante en la ciudad. Sí, la verdad es que es una pena que no tengamos a Mohamed, pero al menos podemos escuchar un poco de las reflexiones. Me parece que han ido saliendo cosas muy provocadoras. Yo animo a la gente a que escriba sus comentarios y vaya escribiendo las preguntas y al final podemos retomar para hacer un diálogo más rico. Para seguir, me gustaría preguntarles ahora sobre, ya se lo pregunté a Mohamed, que luego lo vamos a escuchar, pero me gustaría que hablemos sobre el tema de alianzas, cómo desde sus colectivos, y vos, Mine, por ejemplo, que me gustaría empezar con vos, en tu militancia, no solamente como en relación a la experiencia con menores, y personas apátridas y también en tu activismo feminista y antirracista, ¿qué complicidades has podido construir? ¿Con qué colectivos has podido crear alianzas en Zaragoza y en términos generales? A lo mejor si nos contás un poco sobre esta línea. Desde luego que la alianza no se entiende sin un cuerpo a cuerpo, una cuerpo a cuerpo. Así que en Zaragoza yo llevo desde varios años ya andando de la mano de muchas personas aquí que pues eso han ido formando sus propias círculos donde se piensa y donde se reacciona ante tanta violencia que, como comentaba Mohamed, que pues eso, tú eres un ente de un solo número de identificación que si hay otro más grande que el tuyo, pues te aplasta, ¿no? Como le acabó pasando a su compañero, a Idrissa, que pues eso, una persona que acaba siendo vulnerada por unas declaraciones ante la policía, que no se le puede decir nada, ¿no? Y termina como terminó el caso. Entonces, pues por supuestísimo que necesitamos organizarnos y ya no jurídicamente, que sí que eso es una herramienta, sino que también a nivel de movilización entre nosotras, de encontrar un espacio donde escuchar a la otra, escucharte a ti misma en la otra y poner el brazo si hace falta donde nos estaba una pierna y así, ¿no? Y yo en Zaragoza, pues personalmente con vosotras, con las personas que habéis migrado desde allá de donde venís, y con eso, también personas que han nacido aquí en Zaragoza, blancas, negras, que bueno, pues ahora a mí me hace mucha rabia y la verdad que es que estoy un poco asqueada esta tarde con todo lo que estamos pasando con las compañeras del 8M, que intentas hacer alianzas que, claro, no son reales en cuanto a que, bueno, no hemos compartido todo el año y convertimos el 8M en una feria en la que nos queremos hacer la foto. No, compañera, ¿no? Entonces, creo que las alianzas que he podido encontrar y de las que me puedo estar, no sé, satisfecha ahora mismo, pues eso, son las que he construido con Diana, ¿no? Que nos hemos juntado en el 12N, contigo, Berta, con o sea, personas en concreto que estamos abiertas a más círculos, que hemos puesto el cuerpo, hemos convivido, y bueno, pues te haces de verdad, ¿no? Te das cuenta de verdad las necesidades de la otra y cómo ve, ¿no? Cómo se posiciona ante la vida, cómo, ¿no? Y de verdad te crees en qué proyecto de vida quieres estar y qué quieres, cuáles no quieres compartir. Entonces, bueno, me pondría a nombrar personas más que colectivas porque al final somos eso, ¿no? Pues pero sí que, o sea, como decía Mohamed, y reitero, necesitamos organizarnos, necesitamos juntarnos, necesitamos, pues eso, defenderte al final ante las violencias que te llueven por todas partes y juntas es mucho mejor. Sí, gracias, Mine. Diana, a lo mejor si nos contás también desde el colectivo de trabajadoras del hogar, no solo pensando en el momento pandemia, sino en términos generales, pero también nos gustaría saber de cómo afrontaron ese momento. Sí, bueno, en general sí es cierto que hablamos antes de que se generó una red estatal, o sea que sí que es importante aunar esas fuerzas, sobre todo pues porque son mayoritariamente colectivos que se dan en
pues eso, en otras ciudades con las cuales podemos hacer una voz muchísimo más potente porque tenemos pues un objetivo en común, ¿no? Que es el reconocimiento de este trabajo y conseguir pues los derechos. Efectivamente, yo estoy de acuerdo también con mi compañera, mi amiga Minetu, cuando habla sobre también establecer esas redes tan cercanas, sobre todo con colectivas migradas, ¿no? Con personas migradas. Pues porque es cierto que cuando tú trazas esas alianzas con colectividades o asociaciones, que también hemos tenido pues apoyo de asociaciones, organizaciones que son llevadas por población blanca, cierto que esas alianzas son necesarias para poder ir generando esos espacios, para poder ir entrando, pero que mayoritariamente nuestros espacios seguros son precisamente aquellas colectividades en las cuales sentimos que hemos vivido ese tipo de violencias, ese tipo de circunstancias que nos apartan de esa sociedad con sus beneficios y sus privilegios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en tiempos de pandemia no hubo una respuesta de este sistema que maneja toda la ciudadanía y el Estado, ¿no? No hubo una respuesta del Estado ni de las administraciones, hubo un olvido. Y ese olvido, pues hay que hacer un llamado a la comunidad, ¿no? Un llamado a la sociedad, que han dado respuesta, porque nosotros lo que hicimos para poder dar respuesta a esas necesidades, que si antes ya tenían dificultades estas mujeres para hacer frente a sus necesidades básicas como, pues eso, la vivienda, la alimentación, los productos de primera necesidad, ¿no? Pues imagínate en tiempos de pandemia cuando todo se cierra, pueden prescindir porque pues la persona a la que estaban cuidando, pues si la mujer, la hija ya no tiene que desplazarse a su trabajo porque puede teletrabajar, pues mandan a esa mujer fuera, ¿no? Y ya no necesitamos y cuando pase todo esto ya te llamamos, pero queda desprotegida, ¿no? Entonces ahí tiene que seguir pagando una habitación, tiene que seguir pagando los alimentos. ¿Cómo se hace? Cuando no puedes salir a trabajar, cuando no tienes un trabajo, cuando no tienes documentación, pues hicimos un llamado a través de generar una caja de resistencia. Y aquí es cuando también trabajamos con las redes vecinales. Aquí es cuando nos hemos dado cuenta de cómo funcionan la comunidad, de cómo somos capaces de generar unas redes de apoyo que son del día a día. ¿Quién te puede echar una mano? ¿Quién a primeras? Pues el vecino, la vecina, la que está de a pie, la persona que te entiende realmente por las necesidades que están pasando. No una administración, ni un colectivo, ni una ONG que ya tienen muy bien estipulado hacia qué van a dedicar sus recursos económicos y humanos. No, nosotras hicimos un llamado a esas redes, a esas comunidades que se fueron tejiendo para que estas mujeres pudieran dar cabida a a poder tener esas necesidades cubiertas entre comillas, porque tampoco es que se pudiera hacer más, pero sí por lo menos un pequeño alivio, que pudieran comer, que pudieran pagarse la habitación. Imaginaros, por ejemplo, una mujer que no tiene cuenta de banco, porque si tú no tienes el plastiquito no puedes abrirte una cuenta de banco. ¿Cómo le vas a hacer la consignación de ese dinero? Pues, y estás confinada, no puedes salir a entregarle a esta mujer, pues entonces había que establecer estrategias muy básicas como nos encontramos en el supermercado y yo te paso ese dinero para que tú puedas pagar la habitación, para que tú te puedas pagar la comida y la alimentación. También funcionamos muchísimo eso, vuelvo a retomar lo de las redes vecinales, cuando se formaron las redes vecinales para hacer recogida de alimentos, ¿vale? O sea, alianzas muy de aquí, muy de casa, que son posibles, pero que también es cierto que una vez que pasan las cosas, se olvidan también, ¿no? Se van difuminando. Entonces nosotras seguimos a pie de cañón y lo seguimos estableciendo pues con la lucha, ¿no? Con la lucha del día a día, el discurso que tenemos que mantener y que tenemos que seguir reivindicando y que tenemos que sostener, porque está clarísimo que una vez entramos por ejemplo, en el reconocimiento de un subsidio para las trabajadoras del hogar, que luego se esfumó. Ya está, ya se solucionó, ya no tienen más cabida. Entonces tenemos que estar recordando constantemente que estamos aquí, que tenemos esas mismas necesidades y eso lo hacemos estableciendo comunidad. Sí, gracias, Diana. De hecho, ahora estaba recordando que justo en medio de la pandemia se creó una plataforma de colectivos a nivel estatal que se llama Regularización Ya, y que entre otras cosas contaban que si bien el ingreso mínimo vital cubría, luego podríamos hablar de todos los problemas que ha tenido, pero cubría las necesidades de personas en situación de
extrema pobreza, eso no ocurría con 600.000 personas sin papeles, porque claro, tendrías que tener papeles para poder acceder, y que dentro de esas 600.000 había por lo menos 200.000 que son trabajadoras del hogar. Y bueno, luego a lo mejor en el debate podemos entrar a hablar sobre esta provocación que nos ha hecho la Minetu de qué alianzas y qué necesitamos construir para que, y luego también lo que decía Diana de cómo sostener esas redes, ¿no? Vecinales y esas alianzas. Yo quisiera poner ahora un video que nos dejó Mohamed, precisamente sobre el tema de alianzas y con quienes se alía la Asociación de Senegaleses y Senegalesas. Sobre las alianzas con las otras asociaciones o entidades, yo creo que nosotros en nuestra asociación, que es la AISA, trabajamos mucho en la colaboración, porque estamos colaborando con todas las entidades que nos han permitido o que han colaborado con ellas, como el Ayuntamiento, el Caritas, Banco de Alimento, también los colectivos de vecinos y vecinas que están en San Pablo, como el Luis Buñuel, etcétera, etcétera. O sea, nosotros pensamos que es imprescindible colaborarse entre entidades para que nos entendamos mejor. Para que haya una buena colaboración es que hay que siempre, para mí, eso es mi opinión personal, habrá que tener, no sé si se puede hacer, pero habrá que tener ¿cómo se llama? Las asociaciones que están aquí en Zaragoza, yo creo que podrían llegar a hablar por una sola voz. Eso es muy difícil, pero yo creo que podemos llegar a tener, o sea, una plataforma o una asociación que agrupa todas las asociaciones que están aquí. Eso es mi opinión personal. Así ya tendremos más voz y nuestra palabra puede servir. Pero si solo nos contentamos de colectivos pequeños de barrio o que no representan mucha gente, yo creo que siempre es problema. Pero cuando ya lo hacemos de una forma más grande, regruparos en solo una, yo creo que eso es lo más importante. Sí, Mohamed no solo habla de las alianzas, también hace referencia a esa necesidad de crear red y más allá, ¿no? No una cuestión puntual, sino como de generar una fuerza que se sostenga y que cree movimiento. Para cerrar el momento del diálogo, me gustaría preguntarles, y luego ya vamos a abrir a preguntas y comentarios de la gente que nos ve, me gustaría que, pensando en todas las personas que nos están escuchando, nos digan qué se puede hacer para que esta ciudad sea más vivible para todas y todos sus vecinos, es decir, para que el nivel de racismo que hay en contra de personas migrantes y racializadas nos golpee menos o signifique menos agresión en contra de las vidas migrantes y de personas racializadas. ¿Qué creen ustedes que podrían hacer las personas y los colectivos que nos escuchan ahora? Quien quiera, Diana, por ejemplo. Bueno, yo pienso que lo primero que puede hacer esta ciudad, ¿no? Es que sus ciudadanas y ciudadanos reconozcan los privilegios que tienen. Es el reconocimiento de los privilegios y es el cuestionamiento de por qué se da esto, ¿no? O sea, no es solamente partiendo de o sea, sostener esos discursos fascistas de que la inmigración obtiene muchísimo más de lo que ellos obtienen, ¿no? Como ayudas sociales, ¿no? Como si la vida la tuviéramos arreglada a través de la migración, ¿no? Es ese cuestionamiento, ¿qué vidas migran? O sea, hay pateras de España hacia África. O sea, hay cuerpos blancos nadando en el mar Mediterráneo, o sea, pues flotando en el mar Mediterráneo. ¿Cuántos vuelos salen de España
hacia Dayala y para cuidar a nuestras ancianas o nuestros ancianos. O sea, son esos cuestionamientos. Que no es sostener esos discursos, ¿no? que sostiene pues partidos como Vox, ¿no? Sin datos, que lanza así como mira cómo viven porque están mejor aquí, si estáis mejor aquí que en vuestros países, sí, vale, ¿y por qué suponéis que estamos mejor aquí? O sea, no estamos mejor aquí, pasamos 3 años sin documentación, 3 años en un sistema que nos violenta, que nos atemoriza, y encima sin tener ese cobijo familiar y social en el que nacemos, ¿no? Como si realmente fuera esa elección. Entonces, como esos cuestionamientos de la propia vida y de los propios privilegios. Y asimismo, pues ir estableciendo, una vez que tú empiezas a preguntarte y vas cuestionándote esos privilegios, que yo, por ejemplo, me los cuestiono, y yo soy una mujer migrada, pero yo también me cuestiono mis propios privilegios. Yo tengo mi privilegio porque ya tengo un DNI, tengo una carrera universitaria y tengo un trabajo que me permite pagarme mi piso. Entonces yo también me cuestiono mis propios privilegios. ¿Por qué esta gente que vive aquí, que nace aquí, que están aquí, no ven lo que tienen tampoco? O sea, ¿por qué no expanden y tienen una visión más periférica de cómo se establece la ciudadanía en el mundo y por qué hay categorías de humanos, ¿no? O sea, yo estoy aquí, tú estás aquí, porque cuando una vez tú te vas lanzando esas preguntas, te vas deconstruyendo, vas cediendo esos espacios. Y ceder esos espacios no es que te vamos a arrebatar el Ferrari o te vamos a quitar el megachalet. Es el reconocimiento de mi trabajo, de que yo puedo estar en este país porque te estoy prestando un servicio que a ti te viene bien y yo no te estoy pidiendo nada y tampoco te voy a dar las gracias por cuidarte a tu padre, para que tú te vayas a trabajar y te puedas pagar tu casa, que yo me pago una habitación donde vive un montón de gente. Tú te pagas una casa, te vas, te bebes las cañas con tus amigos, tienes una vida estupenda. Yo tengo mis hijos allá, tengo mi madre allá, tengo mis hermanas, mis primas, y estoy aquí sola, estoy jodida, te trabajo por 500 euros, interna, te cuido, tal. ¿Qué más queréis? Por ejemplo, el error, ¿no? El errar, la violencia, el sentir odio, todo eso son privilegios blancos. No es lo mismo un negro que sienta rabia que un blanco que sienta rabia. Un negro manifiesta rabia y es un terrorista. Es prácticamente un terrorista. Un niño comete un error, no es lo mismo un niño marroquí fumándose un porro que un niño blanco fumándose un porro. O sea, como si los niños blancos aquí no cometieran algún acto de delito en su adolescencia. ¿Quiénes pueden permitirse cometer un delito? Cuestionamientos básicos de la vida, del día a día, del día a día. No nos levantamos un día en nuestros países y decimos, oh, me apetece ir a trabajar a España, me apetece tanto ir a cuidar a un anciano. Yo que soy aquí una universitaria, me pasé 5 años en la universidad, estudiado, pero oye, que me apetece muchísimo irme a España y cuidar ancianos. Si quieres, os lo cuido gratis. No, gracias, muchísimas gracias. Es como, no sé en qué momento se plantea los países colonialistas que todo esto, no sé, lo elegimos, preferimos. Entonces, para que se generen esas alianzas reales, yo creo que es necesario que donde nos estamos acentuando nosotros, las personas, sean conscientes de dónde proviene todo esto, ¿no? De dónde proviene esta migración, de estos neocolonialismos que sostienen su economía y que nosotros no emigramos porque sea una elección real. O sea, es que el extractivismo existe. Nuestras tierras están fastidiadas para que ellos puedan seguir generando sus dineros, sus imperios, sus monopolios y se sostienen a través de nuestras tierras. Siguen sacando nuestros recursos, nos siguen jodiendo, siguen también financiando guerrillas, paramilitares, presidentes, dictadores que no nos dejan ser.
Sí. Y encima cuando venimos aquí se piensan que estamos súper bien. ¿Por qué? Porque allá nos meten un balazo, pues casi, bueno, si te meten un balazo, pues ya está, game over. Pero vienes aquí y tienes que sostener las malas miradas, muchas gracias por darme el trabajo, muchas gracias porque cuántas veces mujer blanca ha sido atendida por una mujer negra para que te dé orientación de los servicios sociales, para que te diga dónde ir a buscar trabajo. Dime, ¿qué negra te ha dicho? Mire, estos son los recursos, tú puedes ir a buscar trabajo aquí, aquí, aquí. Presente estos documentos, vaya a la trabajadora social y que sea una trabajadora social negra la que maneje los ítems para que tú puedas tener el IAI, por ejemplo. Entonces, si vos piensas que estamos viviendo de fucking lujo por una ayuda de 500 euros y las gitanas viven de fucking madre con ese dinero, pues ya está. O sea, vamos a generar alianzas precarias y que las ONG se sigan forrando a través del tráfico de pobreza también, ¿no? ¿Cuántos pobres tienes tú? ¿Cuántos negros tengo yo? ¿Cuántos moros, niños que han cruzado tienes para yo llenarme el dinerito, llevarme el dinerito y lo siento mucho si esto suena súper crudo, pero yo lo veo así tan claro y con los trabajadores del hogar, que quede claro que esa fuga y esos cuidados globales existen, o sea, son mujeres que vienen aquí, muchas son preparadas, muchísimas son mujeres preparadas, y que alguien me diga quién preferiría ser una abogada, ser una psicóloga, que el trabajo de los cuidados o sea, no quiero que quiten peso, que es importante, que es un trabajo que merece ser súper, hiper, mega reconocido, aún por encima del mayor empresario del mundo, aún por encima, porque si no, esa persona no se va a poder ir y dejar su casa tranquilo. ¿Quién le va a limpiar la casa? ¿Quién le va a sacar el perrito? ¿Quién le va a cuidar a sus niñas? ¿Quién le va? Las vidas se sostienen gracias a estos trabajos. ¿Quiénes los hacen y por qué? Alianzas sanas desde la construcción con la comunidad. Nosotros somos de unos países muy comunitarios. Volver a recuperar la comunidad, volver a hacerse un repaso histórico y hacer reparaciones. Eso es importante. La reparación es muy importante. Ok. Gracias, Diana. Minetu, la misma pregunta. ¿Qué se puede hacer para que esta ciudad sea más vivible? Pues como dices, Diana, es ser consciente de dónde uno está y dónde... Yo es que estaba pensando conforme hablabas en un puesto de trabajo, en cualquier administración del Estado, al final somos las personas las que lo hacemos funcionar y muchas veces en vez de pensar en que tengo a una persona delante, estoy pensando en cómo justificar lo que tengo delante mediante un... O sea, despersonalizamos mediante la burocratización de los procesos, o sea, no son comunicaciones, son como encuentros, el médico de 10 minutos y corre, ¿no? Como, pues al final humanizar a la peña, pero como que no nos enteramos y no, esas cosas no nos entran. Y para cosas muy concretas, las personas apátridas, pues es que derechos tan básicos, o para las personas menores de edad, o sea, el reconocimiento por parte de los partidos políticos que van a gestionar estas instituciones, pues de manera constante de las vidas, de adaptar la norma a las vidas, de ser conscientes con quienes estamos, o sea, pues eso, de que son personas, no son magdalenas que vamos a fabricar. Eso, que por ejemplo una persona apátrida pueda, el consulado español en Argelia pueda ahí hacer sus trámites. Una persona que está refugiada en Argelia no puede ir a hacer cualquier trámite como cualquier español que es una persona apátrida, administrativamente es un español, pues no podemos hacer trámites, o sea, no pueden hacer trámites en el consulado por el hecho de ser, o sea, apátridas, ya ves tú, pues es que la norma se incumple porque el propio desconocimiento de las personas, pues reconozcamos que desconocemos, pregunto a la compañera, reviso lo que sea antes de decirle un no a un ciudadano, a una persona que tengo delante, simplemente, y da igual quién seas que me estés escuchando, o sea, un dentista, un administrador o una, pues eso. Es frustrante, pues eso, hacer de Zaragoza una ciudad invivible precisamente por pequeños tratos como ese. Hoy estaba en la policía y es que había una señora, o sea, la administrativa,
policía, cómo trataba a un chaval, luego cómo trató a una mujer blanca, luego cómo trató a un... O sea, y es el trato desde cómo queremos resolver el asunto que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Y ya está, tampoco hay que darle... no sé, escuchar a la otra persona que tienes delante. Ok, gracias, Mine. Para cerrar esta parte vamos a escuchar también lo que contaba Mohamed. Se podría vivir en en una sociedad mejor, en una ciudad mucho más vivible, cuando primero metemos en marcha la tolerancia entre todos, porque yo creo que la diferencia sí que hay, porque uno que viene de África, otro que viene de Sudamérica, otro que viene de América, etcétera, es que cada uno tiene una cultura una cultura que es propia a donde viene. Pero a pesar de todo esto, yo creo que el factor ser humano es el factor que es más importante. O sea, hay que tolerar, hay que entender el otro lo que tiene de diferencia. Yo creo que eso es la toleración. Eso sí llegamos a hacerlo, a entender que ese sí que es diferente, pero no le quita nada de ser un humano al mismo nivel que yo. Y otra cosa, no etiquetar a una persona por las primeras. O sea, tengo la impresión que aquí la gente, sobre todo, sí que hay racismo. Yo creo que hay racismo. El racismo empieza cuando a un extranjero, tú primero lo ves pegándoles unas etiquetas, una etiqueta de que como no tiene ni ciencia, ni educación o que no sabe nada. Eso es la primera etiqueta que nos ponen en todos los sectores, en el sector de trabajo, en el sector de la, o sea, en la calle, en los mercados. Primero te miran como una persona que no sabes nada, que no tiene ni una cultura, ni, o sea, ni una educación, ni una ciencia, ni nada. Esto yo creo que también todo esto habrá que intentar sensibilizar a los ciudadanos para que sepan que cualquier persona tiene una cultura, una educación que es muy rica. Yo creo que eso primero habrá que intentar hacer una sensibilización sobre esto. Muy bien, yo creo que ha habido mucha provocación y muchas cosas muy interesantes durante toda la hora. Todas las personas que nos escuchan, que sepan que pueden intervenir, si quieren, tienen que pedirnos si quieren hablar, les damos voz, o si quieren también conectar el video, pueden hacerlo. Nos avisan y les damos pase. Yo voy a aprovechar para leer algunas preguntas que han ido colocando en el chat y luego les doy la palabra para que puedan contestar. La verdad es que nos da mucha pena que no pueda estar hoy Mohamed, pero esto tiene que ver con la realidad de muchas personas migrantes, y en el caso de Mohamed, que tiene un horario de trabajo que no le permite estar hoy en la conversación. Voy a hacer 2 rondas porque hay varias preguntas. Entonces, tenemos una que creo que lo estuvo abordando Diana, que tiene que ver con cómo es la relación de estas redes cercanas, se refería supongo a las trabajadoras del hogar, creadas desde la necesidad con otras redes sociales y vecinales de la ciudad. Estuviste hablando un poco, creo que fue una pregunta de hecho que se planteó antes de que mencionaras lo de las redes vecinales durante el COVID. Luego hay otro comentario que dice, hay trabajadoras que tienen regularizada su situación y otras que no, y eso repercute más en las posibilidades de abuso en sus trabajos. ¿Qué estrategias hay? La pregunta es, ¿qué estrategias hay para que estas personas puedan exigir condiciones dignas en sus trabajos en relación a la regularización o no? Y otra es, ¿cómo es la relación con grupos como el AMPA o la comunidad de vecinos? Y si percibís que hay una mejora en la relación social de las migrantes en esta segunda generación. Se ha cambiado el tiempo.
No sé quién quisiera comentar sobre estas preguntas. Preguntan mucho sobre las condiciones de trabajo, sobre esas alianzas con otras redes vecinales y otros colectivos, y la relación con el AMPA, por ejemplo. ¿Alguna quisiera contestar ahora? Bueno, yo respecto a lo de la forma en la que se generaron las redes y contactos, sí que pues había hablado un poco ya sobre ello, ¿no? Sobre cómo pues en momentos de crisis realmente lo que se activa es el movimiento más ciudadano, más cercano, ¿no? Lo que es llamado, ¿no? Ese vecindario, esa vecindad, ¿no? Pero, pero sí que son cosas muy residuales también, porque yo creo que es como cuando tú das una caridad, seguimos arrastrando esa caridad judeocristiana de hago la obra en este momento y ya está todo solucionado, me olvido porque yo sigo estando en mi zona segura. Y yo creo que la cuestión no está en ese tejido para dar una respuesta puntual, ¿no? De necesidad por alimentos, ¿no? Como los bancos de alimentos, como la ropa de segunda mano, como dar o poner 20 euros al mes en una caja de resistencia. O sea, no está en eso son cosas muy residuales. Está también en lo que decíamos antes, ¿no? En la construcción de esa nueva ciudadanía, en lo que nosotros establecemos como derechos, los derechos general, como el bienestar, ¿no? Cuando se hablan de estados de bienestar, ¿qué son esos estados? Porque yo no vengo de un estado de bienestar, ¿cómo se producen? ¿Cómo se construyen? Pues son esos cuestionamientos que venía diciendo, porque yo sí tengo esto, cuando tú te analizas y te haces un análisis, pues te preguntas, ¿por qué yo sí puedo tener esto y por qué otra persona no? ¿Verdad? Como si realmente nosotras eligiéramos dónde nacer, o sea, si a mí me preguntaran dónde nacer, pues igual hubiese nacido por allá muy en el norte, donde lo tengo todo dado y no tengo que pagar ni luz ni agua. Encima me pagarán por tener una casa, me pagarán por tener hijos, me pagarán tal. O sea, y yo vengo de un país donde hay países en los que venimos que ni siquiera podemos tomar derechos de nuestros propios cuerpos, de tal, pero ¿por qué? ¿Quién sostiene esto? ¿Quiénes son los que van arrastrando la Biblia y te hacen todos estos lavados culturales que luego hacemos así, nos hacemos así, ¿no? Y nos reímos, ¿no? De esas culturas y las pisoteamos y entonces establecemos diferencias y entonces establecemos qué es lo que es libertad, qué es lo que tal. Pues, insisto, sí es cierto que se han establecido alianzas, sí es cierto que es muy importante todas estas organizaciones que se van dando para dar una respuesta, pero a mí esto de las respuestas puntuales es como la caridad, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que las personas sean capaces de generar esa construcción, de que vayan cuestionándose, pero vayan también vayan cediendo esos espacios. Y yo creo que es que me he ido un poquito más. Sí, bueno, yo creo que estabas hablando, es decir, hablas del trasfondo y del sistema que lo sostiene, ¿no? De que no es nada casual y de por qué a estas vidas les pasan unas cosas y no otras. Pero también entre las preguntas que estaban era la relación con el AMPA. No sé si tienen el colectivo de trabajadoras del hogar tiene alguna relación con el AMPA. Y la otra es si percibís que hay un cambio en esta generación de personas migradas en relación a lo que ha sucedido en el pasado. Normalmente la pregunta primera no la puedo responder, siento, de las relaciones que tienen. Y luego lo otro. De si hay un cambio, si percibís que hay un cambio en esta generación de personas migradas, de lo que ha sucedido antes. Migradas. No, no ha habido realmente un cambio. Yo creo que si ha habido un cambio es en las formas en las que se dan esos racismos, ¿no? Las formas en las que se vuelven muchísimo más, parece que son invisibles, ¿no? Como que te quieren hablar de integración, la palabra tolerancia, todas estas palabras realmente son como un maquillaje, ¿no? Para decir te tolero por ser esto, te tolero, intégrate, deja eso allí y ven aquí, y entonces cuando ya estás aquí, pues eres parte de, ¿no? Entonces, yo creo que es que se produce más bien una transformación
de las formas en las que nuestras vidas pasan igual, o sea, no ha habido un cambio real. Yo vería un cambio y vería una España totalmente diferente o una Zaragoza totalmente diferente cuando yo vea que en todos los espacios es posible que no haya esa distinción, por ejemplo, de por qué, quién es el que me sirve, quién es el que me trae las frutas y las verduras, o sea, quiénes son los que la venden, porque la presencia blanca está por encima de, quiénes son los que me dan la cabida. O sea, ¿quién es el que pone esa cara de primera, ¿no? ¿Quién es el que elige? ¿Quién es el que establece los ítems? ¿Quiénes son? O sea, todas estas cosas, ¿no? Cuando realmente haya un reconocimiento de todo, ¿no? Y de todo me refiero a todo este nivel de colonialismo que se ha producido antes, pero que se transforma ahora también, ¿no? Cómo estas sociedades neoliberales, capitalistas se sostienen, cómo cuando todo esto, y parte está desde la primera base que es la educación, ¿no? De cómo se sigue hablando de descubrimiento de América en los libros, cómo los niños siguen retroalimentándose de estas ideas colonialistas que hacen que se sigan generando ciudadanías con el mismo nivel pues, de discurso, ¿no? De mujeres, de ciudadanas y de ciudadanos pequeñitos que ni siquiera, que lo que ven es gente que aquí ha hecho muchas cosas grandes, han descubierto una América, ¿sabes? O sea, se habla de colonialismo, se hablan de genocidios, eso es lo que hay que contar. Si queréis hablar de historia, contar la historia como es, contarla de verdad. Contar cómo habéis cogido parte de nuestra cultura para exhibirla en museos, para transformarnos ¿no? en el mono de feria, ¿no? Pero sin entender nuestras culturas. Cómo se coge estas culturas, se les da la vuelta para que la que sea verdadera, única y auténtica y más libre es la blanca, no las otras. Las otras no. Se penalizan, se criminalizan y si se exhiben es bajo un manto de mira qué salvajes, qué incívicos eran. O sea, un ejemplo de todas estas formas es que a mí me preguntaban cuando vine aquí si en Colombia habían coches o teníamos ascensores. Yo por lo menos tengo un pasaporte, tú lo tienes. Yo por lo menos he salido de mi casa, tú has salido. O sea, son cosas como que alguien te pregunta eso, te das cuenta de qué nivel, ¿no? A qué nivel estamos, cómo vamos a generar esas alianzas, cómo vamos a hablar de generaciones nuevas y deconstruidas, si todavía se sigue hablando de lo mismo. O sea, es una historia carca y, wow, ¿no? O sea, y se sigue retroalimentando las nuevas generaciones de guerras y tal, pero se siguen alimentando como de fechas y de como eventos muy importantes, pero no como reparación, como una crítica de mira lo que se cometió, mira tal, o sea, no hay. O sea, si hubiese eso, yo creo que muchas que estábamos aquí ya hubiésemos regresado a nuestro país y pues estaríamos también muy a gusto, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué aquí no se van, por ejemplo, los movimientos aquí de ambiente, ¿no? Ambientalistas. Luchas ambientalistas, ¿no? O luchas por el agua, tal. Aquí no se dan, y si se dan en ese contexto, no están huyendo a nuestros países para protegerse por ser asesinados. En mi país es el primer país que más activistas ambientalistas matan. Entonces, bajo todo esto entramado, o sea, reconocer cómo se da esa historia colonialista es la que nos permite deconstruir todo, deconstruir y que las nuevas generaciones puedan vivir. O sea, mi hijo es hijo de personas migradas, pero aún así siempre le van a preguntar de dónde es. Y a muchos niños que provienen de familias del continente africano, igual, o sea, no van a dar por hecho que es un español o una española porque es negro, ¿no? O sea, es negro, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Quién es tal? ¿Quién tal? Entonces se va despersonificando, ¿no? Se va quitando la identidad y se le va despojando para hacerle menos, y es más, andando un poquito más en ese sistema educativo, yo me atrevería a decir que, por ejemplo, desde en ciertas etapas ya se van preparando para quienes van a ir a hacer los trabajos de servicio y quienes van a ser los que van a triunfar, ¿no? Los que van a poder llenar las instituciones del conocimiento, la universidad, lo grande.
Ok, sí, hemos perdido a la Minetu por el camino, está intentando conectarse otra vez. Voy a leer un par de comentarios y 2 preguntas que nos quedan. Bueno, una persona, Olga dice, en España se ha olvidado que en los años 60 muchas personas tuvieron que emigrar a otros países de Europa en búsqueda de trabajo y dejaron aquí sus hijos y fueron a cuidar a los hijos de otras familias. Fueron miles de personas que se vieron obligadas a ello. Otro comentario dice, estoy de acuerdo con todo lo que planteas del servicio doméstico. Ahora en este país han tomado el relevo las mujeres migrantes, pero a raíz de la despoblación de los pueblos, para venir a trabajar en las empresas, las mujeres que llegaban y no eran mujeres racializadas, sino mujeres pobres, hacían esos trabajos, mayoritariamente por horas, sin derechos ni siquiera a la seguridad social. No tenían ni derecho a guarderías municipales porque no se consideraban trabajadoras. Y hubo que protestar para cambiar eso porque porque antes no se les daba valor ni en la casa ni afuera. Y luego tenemos 2 preguntas de Olga que pregunta, ¿qué considerarías que tendríamos que demandar desde la sociedad? No sé si es una pregunta que hace el colectivo de trabajadoras del hogar, pero bueno, ¿qué consideráis que tendríamos que demandar desde esta sociedad? Y la otra es que habéis criticado a las ONGs, ¿cuál sería vuestra crítica y qué deberían cambiar las ONGs? Esas 2 preguntas tenemos y el resto son los comentarios que ya leí. No sé si quisieras hacer referencia a responder alguna de las preguntas. Bueno, respecto a lo de las ONG, bueno, no sé, ¿quiénes conforman la parte de la coordinación de las ONGs? ¿Quiénes son los que hacen esos proyectos, esos programas? O sea, ¿quiénes son los que preparan? ¿Quiénes son los que los ejecutan? ¿Quiénes son los que los evalúan? Estamos hablando muchas veces de personas que trabajan con personas migradas y no tienen conocimiento de la ley de extranjería. O sea, estamos hablando de quiénes son los que establecen eso, o sea, quién se estudia, quiénes están ahí, quiénes están a primer pie de cañón para hacer, no sé, si estás en una ONG y vas y si te atiende una persona negra, ¿no? O marroquí o de Atayala, de primeras, de buenas a primeras, y te está dando esos servicios, ¿no? Yo qué sé, pues esté estableciendo, por ejemplo, pues hacerte una historia social, una trabajadora social, pues senegalesa, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque todavía no, en estas ONGs no nos encontramos trabajadoras sociales españolas negras, ¿no? O ¿por qué no hay en equipos directivos de esas ONGs población no blanca, o sea, mujeres no blancas o cuerpas no blancas? O sea, ¿por qué? Yo creo que pues, y pienso que obviamente pues con la inmigración, ¿quiénes son los que sufren más esas precariedades, esas vulneraciones de derechos? Pues lo sufren los cuerpos migrados. ¿De dónde se van a sacar esos proyectos? ¿De dónde se sacan los proyectos ¿no? de cooperación al desarrollo? Por ejemplo, la palabra cooperación al desarrollo, para ayudarnos a desarrollarnos, ¿no? Ahora te escuchamos ruido, Mine. Nosotros, perdón. Eso, pues proyectos de cooperación al desarrollo, proyectos que van a nuestros países para ayudarnos ayudarnos, ¿no? A salir adelante con nuestras vidas, porque nosotros no podemos, nosotros no sabemos ser, no sabemos estar, no tenemos ni idea. Sí, yo creo que se ha planteado, por lo menos como yo lo he percibido, como una crítica profunda, no solo de la responsabilidad del Estado, sino de las personas y de cómo funciona el sistema, ¿no? El sistema que es racista, que es capitalista y que también es patriarcal, y que en esta conjunción de las cosas, las mujeres sin papeles, migradas en el Estado español, sufren más las consecuencias del fascismo y del capitalismo. Mine, tú creo que te has perdido algunas de las preguntas, pero si quisieras hacer algún comentario, han preguntado sobre la relación con otros colectivos como el AMPA, creo que era una pregunta más dirigida al colectivo de trabajadoras del hogar, si vos percibís alguna mejora en la vida de las personas migrantes de esta generación en comparación a otras generaciones.
o en comparación al pasado, y luego teníamos un par de preguntas que tienen que ver más sobre qué consideran que se tendría que demandar desde la sociedad, y luego que la Diana ya comentó sobre la crítica que hacía a ONGs. No sé si quisieras comentar algo sobre sobre lo que ha ido opinando la gente y las preguntas que se plantean. Disculpad que no me había dado cuenta de que no tenía batería y estaba muy metida aquí. Pues me parece, hombre, siempre compararse con el pasado, espero que esté la cosa un poco mejor, no espero menos. Pero sí que, Diana, ¿puedes silenciar tu micro? Así, no sé si se escucha bien, por si acaso. Evidentemente que he leído lo de la segunda generación, no sé si habéis hecho el hincapié, bueno, supongo que sí, de que sí, las personas humanas somos seres migrantes toda la vida y sí, algunas se asientan en un sitio más tiempo que otras, pero vamos, lo que llevamos de vida creo que todas transitamos por un montón de contextos que, menos mal que la globalización, una de las cosas buenas que podemos decir es que desgraciadamente transitamos por muchas iguales y podemos empatizar con las otras, de decir, pues por aquí no se vuelve a pasar, pero sí que sí que soy pesimista a la hora de ver que no resistimos a el resumen que has hecho de que son demasiada, ¿no? Sistematización de muchos protocolos sociales, burocráticos, de organizarse, de manera de convivir, que se los hacen muy pesados, y soy muy pesimista de que la gente pues nos da mucha pereza de cuestionarnos todas esas cosas, más que nada porque es que la vida que tenemos no nos da de sí y es mucho más fácil reproducir lo que existe de crear otro espacio de convivencia mucho más sano, mucho más, porque es más fácil convivir de dos en dos. Si es de la misma esquema mental, mucho mejor, funcionando, ¿no?, para sobrevivir con 2 salarios y esas cosas, y en fin, pues un sistema de organización vital que no permite que se pueda pausar la vida y cuestionar cómo relacionarse de otra manera. Pero bueno, sí que me sumo a las personas que me he encontrado aquí en Zaragoza que sí que lo están intentando. Sí, sobre lo que vos decís, yo recuerdo alguna activista, además del colectivo de trabajadoras del hogar, recuerdo que en una charla una vez dijo que efectivamente el tema de los cuidados debería ser central en el Estado español y debería ser una responsabilidad también que asumiera el Estado, ¿no? Que subvencionara a través de eso, de la ley de dependencia, de todas las instituciones que hace falta para que haya unos cuidados necesarios para que la vida funcione, pero que no se puede pedir que esto lo subvencionen las trabajadoras del hogar migrantes que vienen a esta ciudad y hacia... Yo recuerdo que esa vez, bueno, muchas veces que he escuchado a las trabajadoras del hogar hacían una crítica a eso sobre la responsabilidad que tiene el Estado español y también la responsabilidad individual que tienen las familias y las personas que contratan, ¿no? No tenemos más preguntas, no sé si alguien ha pedido intervenir, porque este sería el momento. Si no, vamos a pasar a comentarios finales. Si quisieran decir algo más, yo creo que ha sido una sesión muy rica en el que hemos hecho un repaso por todos los niveles de la vida y por todos los sistemas de opresión. Si alguien tiene otra pregunta, otro comentario, lo puede hacer ahora, porque si no voy a dar paso a Diana y a Mine para que hagan comentarios finales. No sé, Mine, si quisieras empezar. Pues nada, agradeceros a las dos, bueno, y a Moja que no está, Mohamed, y a Zazu que está ahí coordinando, pues este proceso que hemos tenido de comunicación hasta hoy. Y nada, terminar pues eso, porque ya que estamos en un partido político en el marco de alguna de sus alas, de que llamar a que las personas migrantes no estemos simplemente para la experiencia, que experiencia tenemos mucha que compartir todas, así que simplemente eso, hacer ese guiño. Y gracias. Diana.
Nada, lo mismo, agradecer a todas, Minetu, Berta, Isasu y Mohamed también por compartir este espacio, a todas las personas que nos están escuchando ahí, que han lanzado sus comentarios y preguntas. Pues realmente siempre estos espacios se abren más bien a las críticas porque todo es mejorable, pero también es cierto que reconocemos que bueno, que también se han generado alianzas, que en el camino nos hemos encontrado muchísima gente que nos ha acompañado, que realmente se está deconstruyendo, que es lo que nos anima siempre a seguir adelante, porque estas luchas se tienen que sostener con el tiempo y muchas veces pues uno también se cansa, ¿no? O sea, en el camino muchas nos vamos encontrando también más cansadas, con menos fuerzas y otras veces pues hay que coger más fuerza, pero se va haciendo pues eso con todas estas alianzas, con todos estos apoyos que obviamente son las críticas o todo esto que se hace siempre es porque son cosas que se tienen que abrir, que se tienen que reconocer, que se tienen que recordar para que estas cosas no pasen al olvido y porque realmente yo creo que una sociedad en la que realmente se pueda hablar de igualdad de oportunidades, de igualdad en derechos, de igualdad, pues es beneficioso para todo el mundo. Y lo que decíamos, si en España se habla de estados de bienestar, pues es mirarse qué es ese estado de bienestar y qué lo puede sustentar y cómo estos estados, pues en vez de estar dando esos dineros a sostener guerras y armamentos y todo esto, se sostenieran las vidas, ¿no? Se sostenieran todos estos cuidados, porque no nos olvidemos que hemos sido cuidados, cuando nacemos necesitamos a alguien que nos cuiden, pero es que si en algún momento vamos a necesitar que también nos vuelvan a cuidar porque vamos a estar viejos o porque no sabemos si vamos a caer en una enfermedad, si vamos a caer en algún tipo de dependencia. Entonces, lo de los cuidados realmente sostiene la vida, no es un discurso aprendido por ser mujer o por haber nacido en estos tiempos, es que es real, o sea, nos ha parido una mujer, nos hemos sustentado en los cuidados y más adelante también vamos a necesitar de ellos. Entonces el Estado debería dejar de ser ese falo patriarcal y empezar a abrirse y empezar a hacer esa flor de vida. Gracias. Muchas gracias, Mine, Diana y también a Mohamed por enviarnos sus reflexiones. Yo quiero agradecer el tiempo que han dispuesto, todas las reflexiones además que nos han traído y todas las provocaciones que yo creo que son necesarias. Y también esa rabia, ¿no? Que al final hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas por denunciar también y que nos vienen bien estos momentos de poder contar y de poder reflexionar. También agradezco a la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común por la valentía de abrir el debate y también de invitarnos a colectivos de feministas racializadas y antirracistas, porque yo creo que estos debates ayudan a construir y porque, como decía Mohamed y lo han dicho ustedes durante toda esta sesión, se necesita revisar pues los privilegios, pero también el análisis que hacemos de los sistemas de opresión y cómo esos influyen o cómo afectan en las vidas concretas de las vecinas y los vecinos de esta ciudad. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan también por desocupar de este tiempo y por sus aportes y sus preguntas a esta sesión.